El perfume de rosas llenó mi habitación a las 3 de la madrugada, tan intenso que me despertó de golpe. Pero no había rosas en mi casa. Nunca las. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho, porque frente a mí, envuelta en una luz dorada que no venía de ninguna lámpara, estaba ella, la misma mujer a quien había insultado horas antes, a quien había llamado falsa diosa mientras quemaba el rosario de mi abuela Carmen en el patio de nuestra casa en Medellín. Ahí estaba la Santísima Virgen María, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mostrándome en silencio las heridas sangrantes de su hijo. En ese momento entendí que había cometido el error más grande de mi vida, pero déjame contarte cómo llegué hasta ese momento que cambió para siempre mi destino. Mi nombre es Eduardo Morales, tengo 52 años, y durante 30 años de mi vida fui uno de los pastores evangélicos más reconocidos de mi comunidad en Medellín. Dirigía una congregación de más de 300 personas en el barrio Buenos Aires, y mi especialidad era precisamente atacar lo que yo llamaba las herejías católicas. Cada domingo, desde el púlpito, predicaba con una pasión ardiente contra la devoción a la Virgen María, contra los santos, contra el rosario. Mis sermones más aplaudidos eran aquellos donde explicaba con citas bíblicas en mano por qué los católicos estaban en el error. En mi casa esta convicción se había convertido en una batalla constante. Mi abuela Carmen, que me había criado desde los 8 años después de que mis padres murieran en un accidente de tránsito en la autopista Medellín-Bogotá, era una católica devota de esas que ya no se ven. Cada mañana la encontraba arrodillada frente a su pequeño altar doméstico, donde tenía una imagen de la Virgen del Carmen rodeada de velas blancas y flores frescas que ella misma cortaba del jardín. El olor a cera derretida y el murmullo constante de sus Ave Marías se habían convertido en la banda sonora de mis días de infancia. Pero ahora, convertido en pastor, esos recuerdos me generaban una mezcla de nostalgia y profundo dolor. Veía a mi abuela, ya de 78 años, con su rosario entre los dedos arrugados, y sentía que estaba perdiendo su alma en lo que yo consideraba pura idolatría. Cada conversación se convertía en una discusión teológica. Yo citaba Deuteronomio, ella respondía con el Magnificat. Yo hablaba de la exclusividad de Cristo como mediador, ella me recordaba las bodas de Caná y cómo Jesús obedeció. El punto de quiebre llegó esa tarde del 15 de agosto, día de la Asunción de María. Había regresado cansado de una conferencia pastoral donde habíamos planificado una campaña evangelística para rescatar a los católicos del engaño. Al entrar a casa, encontré a mi abuela Carmen preparándose para ir a la procesión de la Virgen del Carmen en la parroquia San José. Llevaba su vestido azul marino más elegante, el que reservaba para las ocasiones especiales, y en sus manos sostenía su rosario de nácar, ese que había sido bendecido por el Papa Juan Pablo II cuando vino a Colombia en 1986. La imagen de mi abuela radiante de felicidad mientras se alistaba para lo que yo consideraba un acto de paganismo, desató en mí una furia que nunca había sentido. Sin poder controlarme, comencé a gritarle que estaba adorando ídolos, que estaba ofendiendo a Dios, que esa procesión era una abominación. Mis palabras salían como dagas envenenadas. Le dije que María era solo una mujer común y corriente, que había cumplido su papel y ya estaba muerta, que orarle a ella era necedad y superstición. Mi abuela Carmen me escuchó en silencio, con sus ojos café llenos de lágrimas, apretando fuertemente su rosario contra el pecho. Cuando terminé mi diatriba, ella solo me dijo con voz quebrada que iba a orar por mí en la procesión, que le pediría a la Virgen Santísima que me iluminara el corazón. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Sin pensarlo 2 veces, le arrebaté el rosario de las manos. Ella gritó mi nombre con desesperación, pero yo ya había salido corriendo hacia el patio. Encendí un fósforo y mientras mi abuela suplicaba detrás de mí que no lo hiciera, prendí fuego a las cuentas de nácar. El humo negro se elevó al cielo del atardecer y yo sentí una extraña satisfacción, como si hubiera liberado a mi abuela
de una maldición. Ella se desplomó en una silla del patio, llorando desconsoladamente mientras veía convertirse en cenizas el objeto más preciado que tenía. No fue a la procesión esa noche. Se quedó en su cuarto, y a través de la pared yo la escuchaba rezar en voz baja, pidiendo perdón por mis pecados y suplicando por mi conversión. Me fui a dormir esa noche con una mezcla de satisfacción y culpa. Satisfacción porque creía haber hecho lo correcto según mi fe. Culpa porque había lastimado profundamente a la mujer que más amaba en el mundo. Pero nunca, jamás, imaginé lo que me esperaba en unas pocas horas. Si tú también has vivido momentos donde el orgullo te ha cegado tanto que has lastimado a quienes más amas, si has sentido esa lucha interna entre tus convicciones y el amor hacia tu familia, entonces sé que entiendes lo que yo estaba viviendo. Por eso te pido que te suscribas a este canal, porque estas historias de fe y conversión necesitan llegar a más corazones que, como el mío en aquel momento, están cerrados a la verdad por el peso del orgullo y la terquedad. Pero lo que sucedió después de quemar ese rosario me cambiaría para siempre. A las 3 de la madrugada, algo extraordinario estaba a punto de sacudir los cimientos de todo lo que yo creía saber sobre Dios, sobre María y sobre mí mismo. Mis manos temblaron incontrolablemente cuando traté de encender la lámpara de mi mesa de noche, pero la luz no se prendía. Sin embargo, esa luminosidad dorada que envolvía a la Santísima Virgen iluminaba toda mi habitación con una claridad que jamás había experimentado. No era como la luz del sol o de una bombilla, era una luz que parecía venir de adentro hacia afuera, caliente y consoladora, pero al mismo tiempo tan poderosa que me llenaba de un temor reverencial que me paralizaba por completo. La Virgen no habló con palabras audibles, pero su mensaje llegaba directamente a mi corazón como si me estuviera gritando en silencio. Sus ojos, llenos de una tristeza infinita, se clavaron en los míos mientras señalaba hacia su pecho. De repente, como si una cortina invisible se corriera, pude ver con claridad sobrenatural las heridas abiertas de Jesucristo. No era una visión lejana o difusa, era tan real que podía ver cada gota de sangre que brotaba de sus manos y pies. Podía sentir su respiración entrecortada, podía percibir el dolor que atravesaba todo su cuerpo. Pero lo que me destrozó el alma fue darme cuenta de algo aterrador. Cada palabra que yo había pronunciado contra su madre, cada insulto, cada burla, cada momento en que había quemado objetos sagrados o había prohibido a otros venerarla, se convertía en una nueva herida en el costado de Cristo. Vi cómo mis propias acciones, días santas y justas, eran en realidad lanzas que traspasaban el corazón de Jesús una y otra vez. Las lágrimas de la Virgen caían como perlas transparentes, y cuando una de ellas tocó mi frente, sentí un dolor tan profundo en el pecho que pensé que me moría. Era como si todos los pecados de mi vida se concentraran en ese punto y me quemaran desde adentro. En ese momento entendí, con una claridad que jamás había tenido, que cada vez que alguien ofendía a María, era Jesús quien sufría, porque un hijo siempre sufre cuando lastiman a su madre. La visión duró lo que me pareció una eternidad, pero cuando la luz comenzó a desvanecerse, me encontré tirado en el piso de mi habitación, empapado en sudor y lágrimas, gritando una y otra vez: «Perdón, perdón, Madre Santísima, perdón». El perfume de rosas permaneció en mi cuarto durante horas, tan intenso que llegué a pensar que tal vez mi abuela había entrado a dejar flores, pero cuando salí a buscarla, la encontré profundamente dormida en su cama, con una expresión de paz que no había visto en su rostro desde hacía años. No pude volver a dormir. Me quedé sentado en la sala hasta que amaneció, mirando las cenizas del rosario que seguían en el patio, sintiendo un peso en el pecho que me ahogaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía de nuevo las lágrimas de la Virgen y las heridas de mi mundo teológico, construido durante tantos años de estudio bíblico y predicación, se había desplomado en una sola noche. Cuando mi abuela Carmen se levantó para preparar el café de la mañana,
me encontró sentado en la misma posición donde me había dejado llorando la noche antes. Se acercó a mí con esa ternura que solo tienen las abuelas que han sufrido mucho, me puso su mano arrugada en la cabeza y me preguntó qué me pasaba. Por primera vez en 30 años no supe qué responder. Las palabras se me habían acabado. Le conté todo, la aparición, la visión, las lágrimas, el dolor, el arrepentimiento. Mi abuela me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé de hablar, simplemente me abrazó y me dijo: «Mijo, la Virgen Santísima nunca abandona a sus hijos. Yo le he pedido tanto que te ilumine, y mira cómo te ha respondido». Sus palabras fueron como un bálsamo en mi alma destrozada. Esa misma mañana, contra todo lo que había creído durante décadas, le pedí a mi abuela que me llevara a hablar con un sacerdote. Ella, con los ojos brillantes de emoción, me tomó de la mano y me condujo hasta la parroquia San José, la misma donde se había realizado la procesión a la que no pudo asistir por mi culpa. El padre Miguel, un hombre de unos 60 años con canas en las sienes y una sonrisa bondadosa, me recibió en su oficina sin hacer preguntas. Cuando le expliqué quién era yo, que había sido pastor evangélico por 30 años y que había tenido una aparición de la Virgen María, esperaba que me mirara con desconfianza o incredulidad. Pero él simplemente me dijo: «Hermano, la Madre de Dios tiene formas muy particulares de llamar a sus hijos. Cuénteme todo». Durante 3 horas le relaté mi experiencia. El padre Miguel tomó notas. Me hizo algunas preguntas sobre detalles específicos de la visión y al final me dijo algo que nunca olvidaré. «Eduardo, lo que usted vivió es un regalo extraordinario de la misericordia divina. Pero ahora viene lo más difícil, convertir esa gracia en una transformación real de su vida». Tenía razón. Los días siguientes fueron los más duros que he vivido. Mi congregación, cuando se enteró de que había visitado a un sacerdote católico, me citó a una reunión de emergencia. Mis hermanos pastores, con quienes había compartido púlpito durante años, me interrogaron como si fuera un criminal. Me dijeron que había caído en el engaño del diablo, que la aparición había sido una manifestación demoníaca para alejarme de la verdad. Por primera vez en mi vida ministerial no supe cómo defender mi posición. Las palabras que antes fluían con tanta facilidad desde mi boca, ahora se quedaban atoradas en mi garganta. Solo podía repetir: «Vi a la Santísima Virgen, vi las lágrimas de la Madre de Dios, vi las heridas de Jesús». Pero ellos no me creían. La ruptura fue dolorosa y definitiva. Perdí mi iglesia, perdí mis amigos, perdí mi salario, perdí mi identidad. Algunos miembros de mi congregación llegaron hasta mi casa a rogarme que reconsiderara que volviera a la sana doctrina. Otros simplemente me dieron la espalda y nunca más volvieron a dirigirme la palabra. Pero había algo en mi interior que había cambiado para siempre. Cada vez que dudaba, cada vez que el dolor del rechazo me asfixiaba, recordaba esas lágrimas de María cayendo sobre mi frente. Recordaba la conexión sobrenatural entre las ofensas hacia la madre y el sufrimiento del hijo. Y entonces sabía que no. Desde donde quiera que me estés escuchando en este momento, quiero que sepas que entiendo si estás pasando por una crisis de fe, si sientes que todo lo que creías se está desmoronando, si tus seres queridos no comprenden el cambio que Dios está obrando en tu corazón. Por favor, escribe en los comentarios desde qué país nos escuchas, porque necesito pedirle a la Virgen Santísima que interceda especialmente por ti y por tu familia, que te dé la fortaleza que a mí me dio durante esos días tan oscuros, porque lo que vino después fue aún más extraordinario de lo que había vivido hasta ese momento. El padre Miguel me inscribió inmediatamente en las clases de catecismo para adultos. A mis 45 años me senté en un salón parroquial junto a jóvenes que se preparaban para la confirmación, sintiendo una mezcla de humildad y expectativa que no había experimentado desde mi infancia. Cada miércoles por la noche, durante 8 meses, aprendí de nuevo quién era realmente Jesús, pero esta vez con María como compañera de camino, no como obstáculo. La catequista, doña Esperanza, una mujer de 60 años con una devoción mariana tan profunda como la de mi abuela, me enseñó a rezar el rosario.
La primera vez que toqué las cuentas entre mis dedos, mis manos temblaron igual que esa noche de la aparición. Era como si la Santísima Virgen estuviera ahí, guiándome en cada Ave María, sanando con cada misterio las heridas que yo mismo me había causado con años de rechazo hacia. Pero la prueba más difícil llegó cuando tuve que enfrentar a mi ex congregación en la calle. Medellín es una ciudad grande, pero los círculos evangélicos son pequeños, y era inevitable encontrarme con antiguos hermanos en la fe. Algunos me ignoraban completamente, otros me gritaban apóstata desde lejos, pero los más dolorosos eran aquellos que se acercaban con lágrimas en los ojos a suplicarme que regresara, que dejara esa herejía católica que me tenía engañado. Una tarde, mientras caminaba por el centro de Medellín, después de una misa en la Catedral Metropolitana, me encontré con Pastor Aurelio, quien había sido mi mentor cuando comencé en el ministerio evangelical. Se acercó a mí con esa autoridad pastoral que yo conocía tan bien y me dijo: «Eduardo, mijo, ¿qué te han hecho? Tú eras uno de los nuestros. Tú conocías la palabra mejor que muchos. ¿Cómo te dejaste embaucar por esa religión de imágenes y supersticiones?» Sus palabras me dolieron más que todos los rechazos anteriores porque venían de alguien a quien yo respetaba profundamente. Pero en ese momento, en lugar de responder con argumentos teológicos como habría hecho antes, simplemente le dije: «Pastor, yo vi las lágrimas de la Madre de Dios. Vi cómo sufre Jesús cuando ofende. No puedo negar lo que mis ojos vieron y mi corazón sintió». El pastor Aurelio me miró con una mezcla de tristeza y compasión, me puso la mano en el hombro y me dijo: «Que Dios te bendiga, hermano», antes de alejarse para siempre de mi vida. Esos meses de catecismo fueron también meses de profunda sanación interior. Cada enseñanza sobre la intercesión de los santos, cada explicación sobre la veneración a las imágenes sagradas, cada misterio del rosario que aprendía, era como si Dios estuviera reconstruyendo mi alma pieza por pieza. La Virgen María, a quien había atacado con tanta saña, se había convertido en mi maestra más paciente y amorosa. La noche antes de mi primera comunión, que recibiría a los 46 años junto con un grupo de niños de 8, no pude dormir. Me quedé despierto en mi habitación, la misma donde había recibido la visión un año antes, recordando todo el camino recorrido. Mi abuela Carmen, que ya tenía 79 años, pero irradiaba una felicidad que la hacía verse más joven, había preparado una pequeña celebración familiar para después de la misa. Esa mañana del domingo, mientras me vestía con la camisa blanca que mi abuela había planchado con tanto amor, encontré sobre mi cama un pequeño paquete envuelto en papel de regalo. Era un rosario nuevo, de cuentas de madera de olivo, traído directamente desde Tierra Santa, con una medalla de la Virgen del Carmen que brillaba como oro. En una pequeña nota, mi abuela había escrito con su letra temblorosa: «Para mi nieto querido, que la Santísima Virgen te siga acompañando siempre en el camino hacia su Hijo». Durante la misa de primera comunión, cuando el Padre Miguel puso la hostia consagrada en mis manos por primera vez, sentí la misma presencia amorosa que había experimentado durante la aparición. Era Jesús, real y verdadero, viniendo a habitar en mi corazón, pues no como juego. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control, y a mi lado, mi abuela Carmen lloraba de alegría, susurrando oraciones de agradecimiento. Después de la misa, varios feligreses se acercaron a felicitarme. Me sorprendió descubrir que muchos de ellos conocían mi historia. Sabían que había sido pastor evangélico y que había tenido una aparición de la Virgen. Algunos me pedían que les contara mi testimonio, otros simplemente me abrazaban y me decían: «Bienvenido a casa, hermano». Pero fue doña Esperanza, mi catequista, quien me dijo algo que cambiaría el rumbo de mi nueva vida en la iglesia. «Eduardo, usted tiene un don especial para explicar la fe. Ha vivido en ambos mundos, conoce las dudas y los temores de quienes están fuera de la iglesia. ¿Ha pensado en ser catequista?». Sus palabras resonaron en mi corazón como una nueva llamada de Dios. 3 años después de mi conversión, me convertí en catequista de la parroquia San José. Mi especialidad eran los adultos que venían de otras denominaciones cristianas,
especialmente evangélicos que, como yo, tenían prejuicios profundos contra la devoción mariana. Cada miércoles por la noche, en el mismo salón donde yo había aprendido a amar de nuevo a Cristo a través de María, compartía mi testimonio con personas que vivían las mismas luchas interiores que yo había experimentado. Una de mis catequizandas más especiales fue Mariana, una mujer de 50 años que había sido pastora pentecostal durante 20 años. Cuando llegó por primera vez a nuestro salón, sus ojos tenían la misma dureza que yo había tenido, la misma resistencia hacia todo lo católico. Pero semana tras semana, mientras le enseñaba los misterios del rosario y le explicaba la teología mariana, vi cómo su corazón se iba ablandando, igual que el mío. El día de su primera comunión, Mariana me abrazó llorando y me dijo: «Eduardo, gracias por mostrarme que amar a María no es quitarle gloria a Jesús, sino glorificarlo más». En ese momento entendí por qué Dios había permitido que yo pasara por todo ese dolor de la conversión. Era para ser instrumento de su misericordia en la vida de otros. Han pasado ya 7 años desde aquella noche de la aparición. Mi abuela Carmen partió a la casa del Padre hace 2 años, a los 81, con el rosario en las manos y una sonrisa en los labios, después de haber visto cumplido su sueño más grande, que su nieto regresara a la Iglesia Católica. En su funeral, el Padre Miguel dijo algo hermoso: «Carmen sembró con lágrimas y cosechó con alegría. Sus oraciones fueron escuchadas en el cielo». Hoy, mientras termino de contarte esta historia que ha marcado mi vida para siempre, tengo entre mis manos el mismo rosario de madera de olivo que mi abuela me regaló el día de mi primera comunión. Lo rezo cada noche en el mismo patio donde años atrás quemé el rosario de nácar, y cada cuenta que pasa entre mis dedos es un acto de amor hacia esa madre que nunca me abandonó, ni siquiera cuando yo la rechazaba y la insultaba. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido que la Santísima Virgen también quiere hacer algo especial en tu vida, te ruego desde lo más profundo de mi alma que compartas este testimonio con alguien que lo necesite escuchar. Dale me gusta a este video, no por mí, sino por todos aquellos corazones endurecidos que, como el mío, necesitan conocer la ternura infinita de nuestra Madre del Cielo, porque ella nunca se rinde con ninguno de sus hijos. Y si eres tú quien está pasando por una crisis de fe, quien siente que todo se desmorona a tu alrededor, recuerda estas palabras: las lágrimas de María son también lágrimas de esperanza. Ella lloró por mí cuando yo la odiaba, y mira cómo me transformó. Confía en que también tiene un plan perfecto para tu vida. Que la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, interceda por todos nosotros ante su Hijo Jesucristo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.